Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? La bolsa baja. ¿Hasta cuándo? Vamos con el informe semanal del día 11 de diciembre de 2022. Vamos con el repaso de una de las últimas semanas del año. Estamos ya en la recta final de este año 2022. Este año que, bueno, como comentaba el otro día por el vídeo que subimos a Instagram, para muchos será un año para olvidar, pero estoy seguro de que para muchos también será un año para recordar, porque es un año que seguramente haya dejado mucho aprendizaje en mucha gente, sobre todo en aquella que ha empezado a invertir recientemente, porque al final recordemos que siempre es muy importante no solo conocer un mercado alcista y saber ganar en un mercado alcista cuando todo parece que va rodado y parece fácil, ¿no? Sino también saber controlar lo que son estos mercados bajistas, saber controlar cuándo puedes operar, cuándo no puedes operar y conocer un poquito cada versión del mercado. Así que bueno, vamos como siempre, antes que nada con el repaso del Nasdaq. Vamos a repasar un poquito qué ha pasado en el mercado esta semana, en grandes valores, en valores que tenemos los visionarios en vigilancia. Así que como siempre empezamos repasando el índice del Nasdaq Composite, que esta semana ha tenido una caída de un 3,99%. Hemos tenido además un poquito de volatilidad en lo que ha sido esta semana de principio a fin. Cierre semanal no ha sido muy bueno, cerrando por los mínimos de la semana. Sin embargo, aquí lo que tenemos que destacar, los puntos importantes, recordemos que tampoco podemos estar simplemente centrados en lo que es el comportamiento diario, en este caso del mercado, sino que hay que ir más allá, qué zonas de soporte tenemos que vigilar, qué zonas de resistencia son importantes recuperar, un poquito fijarnos en ese bigger picture. Y bueno, aquí tenemos, como ya venimos diciendo en las últimas semanas, un punto muy clave que es esa media de 10 semanas. Esta semana hemos cerrado prácticamente por ahí encima, muy pegaditos de esa media de 10 semanas, esa línea roja que vamos marcando por aquí, esa línea roja, esa media que tan importante fue que recuperásemos en estas últimas semanas, pero que, como ya venimos comentando, lo importante no es simplemente recuperarlo, sino que para realmente poder ver una media que nos indique un soporte válido, primero tenemos que validar ese soporte. ¿Cómo? Pues simplemente empezando a ver cómo esa media empieza a mirar al alza, a tender al alza, y empezamos a ver cómo empiezan a aparecer puntos de demanda en esa línea roja, como comento, ¿no? Esta semana cerramos, como digo, por encima de esa media, muy poquito, seguimos dentro de los rangos de estas últimas semanas, consolidando por encima de esa media. De momento lo seguimos haciendo muy bien. No ha habido un gran volumen esta semana en esos días de caída, lo cual es bastante positivo. Como siempre, hay que ir apoyándose también en el comportamiento del precio y del volumen. En el comportamiento del precio, como digo, sí que hemos visto algo de volatilidad esta semana. Hemos cerrado la semana mínimo de la semana. No es obviamente la mejor vela, sin embargo tampoco ha habido gran trascendencia en ese volumen que nos haya indicado que realmente ha habido una distribución más allá de lo que hemos visto en ese comportamiento en el price action, ¿no? Así que bueno, de momento simplemente a seguir viendo qué va pasando en el mercado con respecto a esta media. Si la perdemos, ya digo, va a ser un punto muy importante, porque el siguiente soporte va a estar en la zona de ese suelo que marcamos sobre los $10.000, y no sería nada raro que fuésemos nuevamente a buscarlo. Por lo tanto, es muy clave que consigamos encontrar soporte en este punto, porque es lo que realmente nos va a dar cierta solidez de cara a poder dibujar un tramo alcista y realmente dejar como suelo fiable esos $10.000 que tocamos en los últimos meses. Si nos vamos al gráfico del S&P, tenemos un comportamiento muy similar, incluso algo mejor, porque de hecho, bueno, ambos gráficos presentan la misma tendencia. Llevamos todo este año sumergidos dentro de lo que es ese canal bajista, esa tendencia bajista que ha estado muy bien, ha tenido una resistencia muy clara en esa media de 40 semanas, esa línea negra que en este caso vemos por aquí. Fijaos, como siempre que venimos a este punto terminamos rebotando en ella. La semana pasada en el S&P recuperábamos esa media, además hubo un volumen bastante decente, volumen por encima de la media, y bueno, en línea con el Nasdaq, esta semana menos 3,3%, volumen inferior al de la semana pasada. Siempre es positivo ver cómo el volumen descendente es inferior al de las semanas ascendentes. Y bueno, temas a destacar que esta media de 10 semanas, fijaos que en este caso ya sí que está empezando a mirar hacia arriba. De hecho, si nos vamos a un gráfico diario para ver esa media en gráfico diario, vemos un poquito más de lo mismo. Aquí tenemos ese gráfico diario en el caso del S&P, donde podemos ver que esa media de 10 semanas, en caso de gráfico diario equivalente a 50 días, ya empieza a mirar arriba, presenta un poquito mejor de comportamiento al que veíamos en el Nasdaq. Tratamos de recuperar la semana pasada la media de 40. Sí es cierto que hemos tenido un poquito de rechazo tras haber dormido un par de días sobre esa media, pero ahora lo importante va a ser que consigamos encontrar soporte en esa media de 10 semanas, que veamos cómo esas medias incluso tienden a converger y el precio va perdiendo volatilidad dentro de esos rangos,
y siempre obviamente con vistas a recuperar esa última resistencia que nos queda, ¿no? Esa media de 200, equivalente a 40 semanas en gráfico semanal, que ya digo que es la más importante, es la que realmente nos tiende a mostrar un poquito la salud del mercado, ¿no? Así que bueno, ya digo, muy importante seguir de cerca en el caso de los índices lo que sigue pasando con estas medias, sobre todo teniendo en cuenta que hemos cerrado muy pegaditos de esa media de 10 semanas y que obviamente sería muy malo tener continuación a la baja en esta semana que abre, y sería la peor manera de cerrar el año. Por lo tanto, vamos a ver si encontramos, aunque sea en este cierre de 2022, algo positivo, consiguiendo cerrar por encima de esa media de 10 semanas y encontrando por fin buenos soportes en esa media. Si repasamos rápidamente un poquito los valores más importantes, como siempre, seguimos con Amazon en tendencia bajista, menos 5% esta semana, cerramos muy cerquita, de hecho, de los nuevos mínimos. En este caso ni siquiera hemos ido a recuperar esa media de 10 semanas, llevamos una tendencia bastante clara a la baja en las últimas semanas, por lo tanto no sería nada raro que, sobre todo si el Nasdaq tiende a volver a tener continuación esta semana a la baja, podamos ver incluso nuevos mínimos en Amazon. La verdad es que es un valor que lo llevaba haciendo muy bien a lo largo de todo el año, sin embargo, a raíz de estos últimos resultados empresariales ha empezado a tener peor comportamiento, hemos entrado en esa tendencia más bajista que, fijaos que es simplemente cosa de los últimos meses, cuando que realmente a lo largo del año no lo estábamos haciendo tan mal, era una de las que mejor estaba aguantando de hecho, pero bueno, al final el precio es lo que manda y es en función de eso lo que nos debe hacer tomar una decisión u otra. Si repasamos Apple, tenemos mucho mejor comportamiento, seguimos ahí como siempre. Apple, la verdad es que poquito de comentar semana a semana, vamos viendo comportamientos similares, seguimos dentro de esos rangos bien marcados, en este caso mucho más cerca de los máximos, sin ver una tendencia bajista, sino más bien una consolidación horizontal, una especie de patrón de capa, de caja de Darvas, que siempre obviamente es muy buena señal, tiende a indicar acumulación institucional dentro de esos rangos, dentro de esos soportes que podemos apreciar en este caso por la zona de los $130, por lo tanto muy buen comportamiento, ya lo he dicho a lo largo de todo el año, probablemente la que menos me preocuparía de las grandes si la tuviese en cartera. Y bueno, quiero resaltar también el comportamiento de Tesla porque, como ya comenté en el pasado directo, es un valor que sí que lo ha hecho, digamos que mal esta semana, porque después de haber dejado aparentemente un suelo bastante bueno en esta vela tipo Hammer que dejamos por debajo de los $180, tener continuación la semana siguiente en lo que fue la pasada semana, todo indicaba que podíamos ir a recuperar esa media de 10 semanas, nos quedábamos ahí muy cerquita. Sin embargo, ni siquiera hemos ido a recuperarla, lo comentaba en el directo del jueves, que me había llamado la atención que ni siquiera habíamos hecho ese amago, ¿no? de ir a recuperarla y que luego, bueno, pudiese haber aparecido cierta resistencia a la media, volver abajo, pero directamente ha aparecido esa presión bajista esta semana sin haber ido a recuperar esa media, lo cual, bueno, quizás muestra cierta debilidad en el valor. También es cierto que esta semana han salido varias noticias que sobre todo alrededor de Elon Musk, estuve viendo que se está hablando de que va a tener que ignorar acciones de Tesla para pedir un préstamo para financiar Twitter. Para quien no sepa en qué consiste este instrumento financiero de la pignoración, básicamente significa poner como aval acciones de Tesla para pedir un préstamo, en este caso para destinar a Twitter, ¿no? Ya sabemos que sobre todo desde que se concretó esta compra de Elon Musk por Twitter, quizás no ha sido lo que más ha gustado a los inversores de Tesla. Se ha dejado saber, de hecho, en la propia acción del precio de la empresa. Fijaos cómo esta tendencia, al igual que en Amazon, la hemos visto realmente negativa en estas últimas semanas, en estos últimos meses, este último trimestre, justo cuando se ha concretado la compra por parte de Elon Musk de Twitter. Así que, bueno, a ver qué tal lo sigue haciendo, porque ya digo, no me gusta nada que terminemos perdiendo esta media, este soporte que podemos tener en los $180, así que sería bastante clave que podamos ver unos nuevos mínimos, perder realmente ese aparente suelo que hacíamos en las semanas en las últimas semanas. Ya digo que no sería lo más positivo para el valor, por lo tanto a ver si realmente conseguimos aguantar por esa zona, que de hecho esta semana hemos cerrado por ahí, por los $180, 179,05, justo en esa zona de soporte. Estamos ahí un poquito en ese punto de real importancia, y ya digo, creo que es muy importante para sobre todo quien tenga Tesla en cartera o quien tenga pensado comprar, seguir a partir de ahora qué es lo que vamos viendo en estas próximas semanas, porque estamos en un punto muy importante.
Y bueno, respecto a los visionarios, nosotros seguimos con Enphase en cartera. Ya comentamos en las últimas semanas, bueno, en esta última semana que habíamos entrado en Enphase. Esta semana cae un 4,9%, valor que realmente sigue haciéndolo muy bien. De hecho, si nos vamos a gráfico diario, vamos a ver cómo tuvimos ese día un poquito acompañando al mercado de bajada agresiva, menos 7,7%. Hubo bastante volumen, no una locura de volumen, pero sí un volumen superior a la media en ese día de bajada, acompañando un poquito, como digo, al comportamiento del mercado. Y finalmente me ha gustado mucho que mientras el mercado ha tenido continuación bajista esos días, ya digo que esta semana ha habido mucha volatilidad, hemos terminado cerrando tanto en los índices como en la mayoría de valores en los mínimos de la semana, es decir, hemos tenido continuación a la baja en ese movimiento. Y en Enphase hemos visto cómo rápidamente teníamos un rebote en los $300, había continuación al día siguiente y cerrábamos un poquito en esa zona media de lo que ha sido los rangos de la semana, ¿no? Por lo tanto, ya digo, muy positivo, sigue siendo un valor que muestra mucha fuerza relativa, un valor que sigue en la cartera visionario de largo plazo y un valor en el que tenemos mucha confianza puesta porque realmente lo ha hecho muy bien a lo largo de todo el año, realmente muestra que hay mucho interés institucional en el valor. Si no, como siempre decimos, no tendríamos este tipo de comportamientos, no habría y tanta demanda visible en el valor. Esa demanda obviamente la podemos ver con ese comportamiento del precio, ese precio apretando máximos históricos, ese volumen que va acompañando a las semanas de subida y a las roturas. Por lo tanto, ya digo, muy buen comportamiento de Enphase, que en este caso sigue en nuestra cartera. Y una última cosa que quería comentar en esta semana, precisamente cuando el mercado flojea es cuando estamos viendo que las empresas que más han sufrido a lo largo del año son las que más tienden a seguir sufriendo. Esta semana hemos visto mínimos históricos en empresas como, por ejemplo, que se me vengan a la cabeza, Coinbase, que vuelve a ser nuevos mínimos históricos, bastante mala vela esta semana, menos 15%. También es cierto que está el sector bastante tocado con todo esto que ha pasado en las últimas semanas y últimos meses con lo de FTX, el sector cripto está bastante tocado. Pero valor que no viene de ahora, lleva todo el año haciéndolo bastante mal y que cuando el mercado empieza a flojear un poco vuelve a haber nuevos mínimos históricos. Valores como Sofi, que también esta semana ha hecho nuevos mínimos históricos. Otro de los valores que sí, parece muy buena empresa, tiene muy buenos fundamentales, presenta muy buenos resultados empresariales, pero realmente la única señal que nos ha dado este año es de distribución. No hemos parado de ver cómo este valor se distribuye a lo largo del año. Tenemos una tendencia bajista muy clara, muy bien marcada, con puntos de resistencia bastante claros. Por ejemplo, en esta media de 10 semanas vemos un punto de resistencia bastante claro, no para de distribuirse en todo el año, y precisamente cuando el mercado peor lo hace, como en semanas como esta, vemos nuevos mínimos históricos. Esto lo comento un poco en línea a lo que siempre tratamos de transmitir. No hay que ir al valor que más vendido esté pensando en cuál ha sido su máximo y qué punto puede recuperar si llega a ese máximo, ¿no? Cuánto podemos ganar si vuelve a máximo, sino precisamente lo contrario. Debemos ir en contra de ese pensamiento, que es el que tiene la mayoría de la gente en su cabeza, y centrarnos en las que mejor lo han hecho, porque las que mejor lo han hecho van a ser las que luego también mejor aguanten. Caso como estábamos hablando ahora de Enphase, menos 4% esta semana, el mercado cayendo, valores haciendo mínimos históricos y Enphase pegada a máximos históricos. Valores como PI, por ejemplo, que también lo ha hecho muy bien esta semana, aún cayendo un 5%, sigue pegada a máximos históricos, sigue por encima de todas las medias. Lo normal sería que venga a buscar soporte en esa media de 10 semanas. Valores como Harmony, por ejemplo, que incluso esta semana ha hecho máximos históricos, finalmente los ha rechazado con ese comportamiento además que ha tenido por parte del índice, con ese viento de cola, ¿no? soplando en contra. Y termina la semana cayendo un 2,4%, rendimiento muy superior al del resto de valores, al del índice, y más de lo mismo, cerca de máximo, por encima de media y tendencia plenamente alcista. Por lo tanto, ya digo, vamos a seguir centrándonos en estos valores, en los valores que lo han hecho bien, porque no solo lo hacen mejor cuando el mercado lo hace bien, sino que cuando el mercado lo hace mal, son al final también esos valores refugio que terminan teniendo mejor comportamiento y terminan nadando a contracorriente. Así que ya digo, creo que es lo más importante y el aprendizaje que más de uno se tiene que haber llevado este año para entender realmente cómo funciona el mercado y a quién hay que seguir. No hay que seguir al valor que más ha caído, porque nos está dando simplemente señales de distribución, señales de una oferta incesante y de que realmente no hay interés en ese valor. Sin embargo, cuando vemos un valor en máximos, realmente es por algo. En contra de ese pensamiento de, hostia, si está en máximo solo puede caer porque está en el punto más alto. No, si está en máximos es porque hay muchísima demanda, porque realmente hay mucho interés y por algún motivo alguien que tiene más dinero que tú, alguien que tiene más dinero que yo y alguien que tiene el poder de mover el mercado, está demandando el valor en ese punto. Y por eso vemos esas tendencias alcistas que se crean. Las tendencias alcistas no se forman desde mínimos, se forman desde máximos. Entonces, bueno, esto es un poquito todo lo que quería comentar en
en el vídeo de hoy. Espero como siempre que te haya servido mucho de ayuda. Si es así, deja tu me gusta, tu comentario, te estaremos como siempre leyendo y respondiendo, y suscríbete si quieres ir recibiendo contenido de este tipo. Y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo, y ya digo, va a ser una semana interesante en la que hay que tener todas estas cosas en cuenta. Por lo tanto, a ver qué tenemos en esta próxima semana, y sobre todo en esta recta final del año 2022. Así que por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.